En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en las manos del Señor y pidámosle las luces de su Espíritu Santo para que sea Él quien nos llene de sabiduría y así poder comprender cada día más y mejor la palabra que Él nos dirige. Amén. Hoy es sábado y de una manera particular el día sábado en la iglesia lo dedicamos a recordar a la Santísima Virgen María. Ella es nuestra Madre y Maestra. Ella lo ha hecho todo. La liturgia de hoy nos presenta esta carta tomada de San Pablo a los romanos. Hermanos, saluden a Prisca y a Áquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos no solo, sino también a todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saludan Erasto, administrador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. A aquel que puede darles fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. ¡Qué texto tan hermoso! Si hoy nosotros escribiéramos cartas así de hermosas para saludar a nuestra gente, una carta enviada a la familia, a los amigos, pero no. Cada día entre más medios de comunicación tenemos, más tacaños nos volvemos a la hora de saludar a la gente. Nos vamos acostumbrando que ya ni siquiera una llamada para escuchar la voz del amigo, la voz de la mamá o del hermano. Nos contentamos con un texto escrito a través de alguna red social y no pasamos de ahí. Cuánta falta de comunicación nos hace falta hoy. Y en esto Pablo nos da un ejemplo extraordinario. No se cansó de escribir, de recurrir a los distintos medios para decirnos que Cristo el Señor está con nosotros y que Él nos ama. En este texto tomado la carta a los Romanos capítulo 16, Pablo expresa en su nombre y en el nombre de sus compañeros de misión saludos muy expresivos a varias personas de la comunidad cristiana de Roma que habían participado en sus fatigas y sufrimientos apostólicos, que inclusive lo acompañaron allí en la cárcel donde pasó tantas dificultades. Por ejemplo, Áquila y Priscila. Estos saludos cordiales
no expresan solamente el reconocimiento y la delicadeza personal de Pablo, sino también su estímulo personal y el de la primera iglesia por la labor apostólica en la que han participado con tanto fervor y empeño. Qué hermoso saber animar a los colaboradores inmediatos en cualquier parroquia, donde quiera que nos encontremos. Animar a la gente y siempre hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta carta tiene un gran sabor de familia, expresado en la larga serie de saludos personales. A lo mejor a Pablo no se le escapó ninguna de las personas que le iban colaborando en la misión en una de esas primeras comunidades cristianas. No se trata de expresar sentimientos de nostalgia por los tiempos idos, de expresar apegos por los lugares en los cuales hemos pasado, no. Evidentemente, la dimensión siempre actual de la Iglesia nos lleva a ser una comunidad de comunidades. Eso es una parroquia, una comunidad de comunidades. Una comunidad donde siempre se puede ser y crecer en familia. Qué importante entender que somos hermanos, hijos del mismo Padre Dios, y que cuando nos reunimos entonces en la asamblea, nos reunimos como familia. Por eso es necesario, urgente, volver a ese sentido de darnos la paz en la Eucaristía, pero con la mano, darnos un abrazo, sentirnos realmente familia, porque hacer un saludo a lo lejos, o una venia solamente, o un puño, no es sentido definitivo para expresar el amor, la cercanía, el cariño por la gente. Necesitamos crecer en el sentido de familia, porque en el último año y medio se nos ha venido perdiendo este profundo sentido de ser hermanos unos de otros, hijos de nuestro Padre Dios. En la lista de Pablo aparecen nombres sencillos, de personas que, confiando en Dios, se comprometen en el servicio a sus hermanos. No hay nombres con títulos sofisticados, con títulos de nobleza, no. La renuncia espontánea a ciertas posiciones que están detrás de un título favorece la vivencia y el contacto en la caridad, al estilo del buen pastor Jesucristo nuestro Señor, así como nos lo presenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, donde el Señor está siempre cercano de los suyos, está en búsqueda de quien se pierde, está en la puerta para abrir a quien se acerque, está siempre atento, haciendo asistencia, como lo dirá Juan Bosco. Recordando los nombres de esta primera comunidad, lo menos que podemos hacer es destacar el hecho de que la Iglesia naciente de Roma contaba con una buena participación de los laicos en diversos ministerios pastorales. Hombres y mujeres, atentos a proclamar junto con San Pablo la presencia viva y salvadora de Dios. Hoy, ¿cuántos laicos en nuestras parroquias están también atentos para ser la voz de Dios? El nombre de apóstol, de colaborador en Cristo, también se usa para indicar que la persona cuenta con algunos dones concretos dados por el Espíritu Santo y, como nos enseña el mismo Pablo, dones y carismas para ser puestos al servicio del pueblo de Dios. Hoy nos podemos preguntar, como laicos, ¿cómo estamos participando en la misión de la Iglesia? ¿Soy consciente de los dones y carismas con que me ha enriquecido el Señor para servir a mi comunidad, la Iglesia? Dos preguntas que nos sirven para que, poniéndolas en oración, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo y que Él entonces nos indique el camino que podemos iniciar para comprometernos también desde cada una de nuestras parroquias en la misión de anunciar a Cristo el Señor.
Salmo 144. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, escuchemos atentamente el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden servir a Dios y al dinero. Al oír estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer en el Evangelio leíamos la parábola del administrador infiel. Hoy el Señor continúa hablándonos de esta misma parábola. Retomando el tema de ella, vemos la importancia de las opciones básicas, la fidelidad en las pequeñas y en las grandes cosas, no solamente en referencia con Dios, sino también en referencia a nuestros hermanos, en referencia a la naturaleza, en referencia a todo lo que Dios ha hecho para que nosotros de verdad podamos vivir dignamente. Pero sobre todo, San Lucas insiste de una manera bien particular sobre la pobreza y el destino. Este administrador injusto, cuando se siente sin trabajo, se da cuenta que es pobre. Por eso llama a quien está en deuda con su amo para irse abriendo un camino. Pero también se da cuenta de que tiene un destino. Qué bueno nosotros entonces pensar en este momento en las dos cosas, pobreza y destino. No porque Dios quiere que haya pobres en el mundo, no, ese no es deseo de Dios, pero sí pensar en nuestro destino, porque al final de los días nos vamos a encontrar cara a cara con Dios. ¿Y cuál va a ser nuestra entrega de cuentas? Las riquezas humanas son llamadas injustas, no porque el dinero sea malo en sí mismo, no porque las cosas sean malas, porque la riqueza sea mala, sino porque distraen al hombre de la verdadera riqueza, como lo es el permanecer con Dios. Y la mayor distracción comienza cuando nosotros nos vamos apegando a los bienes del mundo. Y todo apego nos impide amar totalmente. Todo apego nos impide volar con libertad. Y cuando se trata de los apegos a los bienes materiales,
no solamente nos alejamos de Dios, sino que también terminamos alejándonos de nuestros hermanos, hasta de nuestra propia familia. La frase final de Jesús contra los fariseos está justificada por el evangelista, porque eran avaros, amigos apegados al vil dinero. Y el vil dinero, nos enseña la Sagrada Escritura, es el principio de todos los males. Basta que veamos la realidad que vivimos en el momento presente. Pensemos, por ejemplo, en el calentamiento global. Detrás de estas exigencias, sencillamente se manifiesta el apego al vil dinero por algunas personas. Ellos, con tal de obtener todas las riquezas que deseen, van generando dificultades en el mundo. La palabra de Dios nos pide tener ideas claras sobre el rol que el dinero ocupa en la vida. El capitalista piensa que el dinero es de los ricos, y entonces los ricos no hacen más que trabajar y trabajar para tener cada día más. El comunista, por su parte, afirma que el dinero debe estar en las manos del Estado. Estas dos formas políticas sencillamente no han dado la respuesta, la solución definitiva a los problemas en ninguna nación del mundo. Tanto en el mundo capitalista como en el mundo comunista, socialista, como se le quiera llamar, existen las mismas dificultades. Por su parte, el cristiano sabe que el mundo, con todos sus bienes, es de Dios. En él vivimos, nos movemos y existimos. Nosotros, en este caso, somos simples administradores a quienes Dios nos ha confiado sus bienes para que produzcamos al 100%, teniendo, eso sí, claro, el sentido de comunión que nos compromete a que a nadie le falte lo necesario. Todo, no solo los bienes económicos, vienen de Dios en función de la comunión humana, del compromiso fraterno con todos los pueblos. Pero es nuestra explotación egoísta la que impide la participación justa y equitativa de los bienes y servicios presentes en el mundo. Por eso hay tanta miseria en pueblos del mundo entero, hay tanta pobreza cerca de nosotros, porque falta justicia equitativa en la distribución de los bienes. Lo cierto es que cada uno de nosotros solo no puede revolucionar un sistema económico como el nuestro, basado en la competencia siempre desigual. Pero el testimonio vivo de un pequeño grupo de cristianos es un punto luminoso en este mundo de oscuridad. El testimonio de un pequeño grupo de cristianos comprometido, que vive realmente su fe en el Señor y su entrega al prójimo, es una luz que se enciende en el mundo de las tinieblas. Solo el amor que lleve a la vida y la justicia producirá la paz verdadera, en la que la multiplicación de los panes y de los pescados hace posible que todos en el mundo tengan lo necesario. Así nosotros podemos hacer realidad lo que nos dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 15, que a nadie le falte nada, es decir, que no haya pobres entre ustedes. ¿Y por qué hay pobres? Vale la pena repetirlo, porque existe el egoísmo en el corazón humano, que quiere ir acumulando bienes a una costa de la vida de las grandes mayorías. Todo testimonio cristiano, como la fe misma, es necesariamente un testimonio comunitario.
¡Qué vergüenza para el mundo moderno y todos sus gobernantes! Leía en un artículo cortico esta mañana, mientras que durante el último año han muerto de hambre en el mundo 7.307.880 personas. Y nosotros no hemos caído en la cuenta que existe una vacuna para calmar el hambre. Esa vacuna se llama comida. Funciona de inmediato y no tiene efectos secundarios. Ante esto vale la pena preguntarnos, ¿resolveremos el hambre primero y luego nos preocuparemos de un producto de laboratorio que tiene una tasa de supervivencia superior al 99.5%? El hambre de tantos pueblos, la muerte de tantos hermanos por escasez de alimentos, está gritando al cielo, pidiéndole a Dios que haya justicia y paz, pidiéndole al Señor que nos mire con bondad, con amor, para que toque todos nuestros corazones, desde el gobernante más alto hasta el último del pueblo, para que estas situaciones no sean una realidad, para que a nadie le falte lo necesario. Señor, que todos tus hijos dispersos por el mundo nos comprometamos a ser cada día mejores administradores de los bienes que has puesto en nuestras manos. Y que la Santísima Virgen María, ella quien siempre estuvo atenta a servir, a tender la mano a quien lo necesitaba, nos enseña a nosotros también a vivir en la caridad permanente. María Inmaculada, Madre de la Iglesia Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.